poco para que ustedes tengan un parámetro de los dolores por región, ¿verdad? Hoy específicamente su programa decía que era dolor torácico para ustedes, pero en realidad serían dolores por región o dolores regionales, ¿está? Y tenemos que hablar un poco de todo, ¿verdad? Un poco de todo para que ustedes tengan parámetros y que ustedes puedan defenderse al momento de, al momento de exponer, si es que tengan que exponer ahora en el examen final, porque estos son temas que se suelen preguntar. La semiología del dolor, ¿verdad? Y la semiología del dolor por región específica es algo que se suele preguntar. ¿Todos me escuchan bien? No hay ningún problema. Todo el mundo puede ver esta diapositiva. Sí, profe. Sí, Ya doctor, está, podemos verte y escuchar. ya está, ya está. Voy a iniciar entonces con la clase, ¿verdad? Voy a apagar nomás mi cámara y voy a iniciar con la clase. Vamos a hablar un poquitito de lo que serían los tipos de dolor por región. ¿Está? Vamos a iniciar primero que nada con la región de la cabeza, ¿verdad? Y vamos a ver que estos son los dolores más frecuentes que vamos a encontrar en distintos pacientes, ¿verdad? El dolor de por sí luego ya es una de las causas más frecuentes que vamos a tener en los hospitales, ¿verdad? Y dentro de ellos, uno de los dolores más frecuentes son el dolor de cabeza y justamente el dolor de tórax. Ya voy a explicar por qué motivo, ¿verdad? El dolor de cabeza se define básicamente como una molestia que se encuentra localizada, todo lo que vendría a ser la bóveda craneal. También vamos a incluir la parte superior de la cara y la parte superior de la región nucal, ¿verdad? Acuérdense que muchas veces existen dolores de cabeza por estrés que también contribuyen o tienen mucha relación con la contractura muscular de la región del cuello, principalmente en la región posterior. Entonces, por eso decimos la parte superior de la nuca. Esto se puede presentar por distintas causas, ¿verdad? Pueden ser dolores de tipo primarios, pueden ser dolores de tipo secundarios, donde los primarios tienen distintas causas que podrían ser incluso causas mínimas, causas leves, como las migrañas, que son genéticas, como la cefalea en racimos, eh, pero también pueden deberse a patologías graves como una meningitis, por ejemplo, ¿verdad? O sea, puede estar presente en numerosas enfermedades. Entonces, ¿por qué se pueden producir este dolor a nivel de la cabeza? Se puede producir por alteración de las estructuras, tanto intracraneanas como por fuera del cráneo, exocraneanas. Estas estructuras principales hay que tener en cuenta que varias de estas estructuras van a tener lo que sería terminaciones nerviosas que van a producir dolor, ¿verdad? Terminaciones nerviosas con nervios para el dolor, nervios sensitivos. Estas terminaciones nerviosas van a la piel, van al cabello, van a distintas partes, ¿verdad? Van a los folículos, ¿verdad? Por eso que estirar el cabello, la tracción del cabello puede producir una cefalea, ¿verdad? En las mujeres que se tan fuerte la cabeza, los vasos también pueden producir, o la alteración de estos vasos, la alteración de la anatomía de estos vasos pueden llegar a producir una cefalea, y estos vasos pueden ser tanto los que se encuentran por fuera de la cavidad craneal o por los que se encuentran por dentro de la cavidad craneal. Siempre tenemos que tener en cuenta que el encéfalo es un órgano que no presenta terminaciones nerviosas sensitivas. Entonces, el encéfalo como tal no va a doler, pero lo que va a doler son las estructuras que rodean el encéfalo. Entonces, para tener en cuenta, vamos a tener distintas causas para el dolor de cabeza, ¿verdad? Una de ellas podría ser la dilatación y la distensión de estas arterias. También podría ser la tracción de estas arterias, la compresión de distintos nervios y también de estas arterias que se encuentran dentro de la cavidad craneal. Por ejemplo, durante un tumor, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos algún proceso neoplásico a nivel de las estructuras intracraneales, y ese proceso neoplásico no suele doler, no es frecuente que duela, pero cuando va aumentando el tamaño, ¿verdad? Obviamente va a producir
una alteración en la anatomía de estas estructuras va a traccionar, obviamente, y distendir estos vasos, y esto puede producir un dolor. ¿Está? Y podemos también tener inflamación de distintas estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Famoso tenemos procesos infecciosos, los famosos granos a nivel de la piel, ¿verdad? Que pueden estar estimulando las terminaciones nerviosas sensitivas por presión, obviamente, porque aumenta la presión dentro de estos granos y todo lo demás. Entonces automáticamente pueden generar lo que sería una cefalea a causa de esta distensión de estas estructuras, ¿verdad? De la alteración de estas estructuras. Como dije hace rato, podemos decir que podemos clasificar estas cefaleas tanto en primarias como en secundarias. Cuando hablamos de cefaleas primarias es cuando no está asociado a un proceso patológico, pero cuando hablamos de cefaleas secundarias es cuando sí vamos a asociar ya a un proceso patológico. ¿Está? Entonces, las que no asociamos a un proceso patológico, o sea, las primarias, podrían ser la migraña, la cefalea en racimos, la cefalea tensional, y las que sí asociamos a un proceso patológico podría ser una cefalea hipertensiva, una meningitis, o podría ser una cefalea secundaria a tumores, que no es tan frecuente, porque hay que tener en cuenta que el 30% nada más de los tumores pueden llegar a producir una cefalea, o sea, los tumores dentro de la bóveda craneal, ¿verdad? Solamente el 30% van a llegar a producir una cefalea. O sea, no es tan frecuente. Pero la cefalea hipertensiva y la cefalea por meningitis sí son cefaleas bastante comunes. Vamos a empezar con las primarias. Vamos a hablar primero de lo que sería la migraña. Si hablamos de la migraña, tenemos que saber que esta es una cefalea que suele iniciar en la infancia, ¿verdad? En la infancia o adolescencia también podría ser. Y podemos decir que es de predisposición familiar. Y también esta cefalea hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que es de inicio brusco, ¿verdad? Según su semiología médica, podemos decir que es de un inicio brusco, que suele ser unilateral o puede ser bitemporal. ¿Está? La migraña suele ser bitemporal, es más común que sea unilateral. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque si hablamos de una cefalea unilateral, y estamos hablando que la cefalea siempre se presenta exclusivamente en el lado derecho, en el lado parietal derecho, podemos estar hablando de una alteración congénita del polígono de Willis. También tenemos que tener en cuenta que es de carácter pulsátil y suele ser de una gran intensidad. Estas cefaleas son de gran intensidad que van a tener obviamente factores desencadenantes y también van a tener signos y síntomas acompañantes y signos que van a atenuar este dolor. Entonces, para tener en cuenta, vamos a decir que la fotofobia, por ejemplo, podría ser un factor desencadenante. Es por eso que las personas con migraña prefieren estar en un lugar con las luces apagadas. También el ruido puede desencadenar o aumentar este dolor. Y el hambre, el estrés. El estrés es el factor más frecuente que puede llegar a producir uno de estos dolores de tipo de migraña. Y también tener en cuenta que estas migrañas se pueden atenuar y se pueden atenuar con evitando cualquiera de estos signos y síntomas, estos factores desencadenantes, y también en algunas posiciones como la posición de pie que puede atenuar esta migraña. ¿Está? Suele estar acompañada de distintos signos y síntomas acompañantes. ¿Está? Entre ellas vamos a tener lo que vendría a ser las náuseas, la obnubilación, el dolor al palpar el cuero cabelludo, porque hay que tener en cuenta que este tipo de dolor también puede originarse en la parte externa. Hay que tener en cuenta que los dolores de cabeza pueden ser tanto superficiales como pueden ser profundos. Y cuando son superficiales o de las estructuras superficiales, obviamente al palpar las estructuras superficiales y generar más dolor, eso va a aumentar la migraña. ¿Está? En líneas generales. Vamos a tener un tipo de cefalea también,
que es la cefalea en racimos, que a diferencia de la migraña, esto ocurre más frecuentemente en hombres. Y la localización de la cefalea en racimos va a ser diferente. Generalmente es periorbitario y es unilateral. Y esta cefalea suele aparecer en hombres que refieren que van a tener un dolor intenso periorbitario que es más profundo que otra cosa, ¿verdad? Que pueden aparecer por unos meses, pueden aparecer por un periodo de 2 a 3 meses y después puede desaparecer por años. ¿Está? Entonces, para tener un poco en cuenta nada más, esto después van a ir a leer un poco más ustedes. Y por último vamos a tener lo que vendría a ser una de las cefaleas más frecuentes, ¿verdad? Que es la cefalea tensional, ¿verdad? Que casi siempre está acompañada de dolores de cuello. Por ejemplo, una cervicalgia o una cervicobraquialgia, ¿verdad? Que puede producir, que generalmente son alteraciones de los músculos del cuello, la contracción, acuérdense que la contracción muscular puede producir o puede desencadenar un dolor, ¿verdad? Entonces, estas contracciones musculares van a estimular los receptores nerviosos de la cabeza y obviamente van a producir una cefalea. Este dolor es muy frecuente y van a ver que si alguno tiene alguna mamá o alguna tía o alguien que sea profesora, por ejemplo, de colegio, de niños, siempre van a llegar con este tipo de dolores, ¿verdad? Es increíble. Ustedes preguntan a una persona que le duele de todo y no hay una causa aparente y pregúntenle un poco su profesión y probablemente sea una profesora de colegio, ¿verdad? A causa del estrés que llevan esas personas al tratar con niños. Y generalmente esas cefaleas son tensionales, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de una cefalea tensional? Que va a tener una forma de inicio insidioso, que suele ser bilateral, y esto es muy importante. Es bilateral, o sea, se localiza en forma de vincha, ¿está? Y el paciente le suele referir que es opresivo, parece que un casco le está apretando la cabeza, ¿verdad? Te suele referir una cefalea en vincha, o como si fuera que un casco le está comprimiendo la cabeza, ¿verdad? Esta cefalea no se suele agravar con los movimientos, ¿verdad? Y no suele estar acompañada de lo que vendrían a ser náuseas y vómitos, ¿está? Pero sí a veces puede estar acompañada de una ligera fotofobia, ¿verdad? Aunque acá pusieron que no, a veces sí puede estar acompañada de una ligera fotofobia. El tiempo de evolución es aproximadamente de 15 días, ¿verdad? Cuando cesa el estímulo que está produciendo, o sea, cuando cesa la tensión, obviamente va a cesar la cefalea, ¿verdad? Y este es un pequeño ejemplo que vamos a tener de las 3 tipos de cefaleas, ¿verdad? Fíjense bien cómo la cefalea en racimo va a tener una localización periorbitaria, ¿verdad? Casi siempre va a ser profunda. La cefalea en tensión tiene forma de una vincha y la migraña generalmente es solamente de un lado de la cabeza, ¿verdad? Una migraña, un dolor hemicraneal. Eso es en cuanto a lo que vendrían a ser las cefaleas de tipo primaria, las que no conllevan ninguna patología como tal. Pero vamos a tener que hablar también de lo que serían las cefaleas secundarias o también las producidas por enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, la meningitis aguda, que es una inflamación de las meninges y de todas las estructuras que están a nivel de las meninges, los vasos que surcan la meninge, ¿verdad? Que obviamente el aumento de presión dentro de la cavidad craneal va a producir dolor, ¿está? El aumento de presión va a producir dolor y vamos a tener una serie de signos y síntomas acompañantes muy característicos en una meningitis, por ejemplo. Entonces, la forma de inicio suele ser brusco y la localización es occipital. Eso es algo que hay que tener en cuenta. En una meningitis la localización va a ser occipital, va a empezar con o sea, va a iniciar con una intensidad moderada, pero esa intensidad puede ir aumentando y obviamente se agrava con el ejercicio, aunque esto es raro, ¿verdad? Una persona con una meningitis haciendo ejercicio no es tan común, ¿verdad?
vamos a tener algunos signos y síntomas acompañantes que quiero que presten mucha atención porque esto es casi siempre el tema de examen. En cuanto hablamos en la parte neurológica van a ver mejor esto, pero ya tienen que saber que vamos a tener una rigidez de nuca, un signo de Kerning, un signo de Brudzinski, vamos a tener náuseas y vómitos. El vómito generalmente se caracteriza por ser en proyectil, ¿verdad? Por compresión del área postrema a nivel a nivel del piso, perdón, a nivel del techo del cuarto ventrículo. Entonces vamos a ver distintos signos en la meningitis que voy a graficar, que vamos a tener graficados en esta imagen, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es lo que se refiere la rigidez de nuca, ¿verdad? Como vemos en esta imagen, todo el mundo puede ver este muñequito que está acá. ¿Sí o no? Pero ustedes son un curso muy callados. Y yo no sé si me están siguiendo o están entendiendo bien. Si no entienden bien y si voy muy rápido, me frenan. ¿Está? Entonces, fíjense bien. La rigidez de nuca es un signo meningio. ¿Está? ¿En qué es lo que consta la rigidez de nuca? La rigidez de nuca es que cuando nosotros tratamos de flexionar el cuello sobre el torso, ¿verdad? Esto no se va a poder realizar. Lo normal es que si tratamos de flexionar el cuello sobre el torso, el cuello, la cabeza, el cuello y el torso se eleven en bloque, se eleven todos al mismo tiempo. ¿Está? O sea, esto no se va a poder realizar. Lo normal sería que se eleve esto con el tronco. También vamos a tener otros signos de la meningitis, como el signo de Kerning, donde vamos a tratar de colocar la pierna, todo el miembro inferior en realidad, todo el miembro inferior en una posición que haga un ángulo de 90 grados con el cuerpo, ¿está? Pero el paciente obviamente va a sentir mucho dolor al tratar de colocar la pierna en esta posición y automáticamente va a tratar de flexionar la rodilla, ¿verdad? Entonces eso es lo que denominamos signo de Kerning y es un signo también meningio. Y por último vamos a tener lo que sería un signo de Brudzinski, donde tratamos de hacer la misma maniobra que la maniobra de rigidez de nuca, solo que en vez de elevar el torso, lo primero que hace el paciente es flexionar las piernas para tratar de atenuar el dolor. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Siempre que haya dolor, el paciente va a tratar de adquirir una posición antiálgica, ¿verdad? Entonces, si el paciente flexiona la pierna sobre el muslo, es porque está tratando de buscar una posición antiálgica. Si el paciente eleva las piernas cuando el cuello está flexionado, es porque trata de buscar una posición antiálgica. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Doctor, ¿a qué Señor. exactamente te referís cuando decís posición antiálgica? ¿Sería para no sentir dolor o cómo? Exactamente, una posición en la que vos no sientas dolor, porque fíjense bien, vamos a hablar de varios casos ahora durante la diapositiva, donde vamos a ver, por ejemplo, que los pacientes con un dolor torácico, ¿verdad? Tratan de sentarse y guardar reposo, eso sería una posición antiálgica para disminuir lo que sería el dolor a nivel de la cavidad torácica. O podríamos referirnos al intento de buscar una posición antiálgica como ocurre en las afectaciones del tracto urinario. ¿Verdad? Famoso, la persona que tiene litiasis, vos le mirás a la persona que tiene litiasis y literalmente no sabe qué hacer la persona. Trata de agacharse, trata de extenderse, trata de sentarse de costado, trata de sentarse en el otro costado, ¿verdad? Se acuesta, se para. Entonces está en busca de esa posición antiálgica, una posición en la que el paciente no sienta tanto dolor. ¿Se entiende? Doctor, gracias. Entonces, vamos a tener también lo que sería las cefaleas por tumores. Como les dije hace rato, solamente el 30% de los pacientes van a sentir este tipo de cefalea. Una pregunta. Sí, te escucho. Sí, ¿esos tres signos se encuentran a la vez o solamente uno de ellos o dos de ellos o cómo es?
No, vos podés encontrar los tres signos a la vez, ¿está? Vos podés encontrar los tres signos a la vez. ¿Por qué? Simplemente estos, por los signos de rigidez de nuca, de Kernin y Brusinski. Son distintas formas de estimular el dolor nomás, ¿está? Si ustedes tratan de flexionar el cuello, ¿verdad? Si ustedes tratan de flexionar el cuello sobre la cabeza, van a generar dolor. Y obviamente el paciente, para evitar ese dolor, va a levantar el torso y el cuello como un bloque solo. ¿Se entiende? Si ustedes tratan de colocar el miembro inferior en un ángulo de 90 grados con relación al cuerpo, obviamente ustedes van a desencadenar ese dolor a tratar de colocarle a ese paciente en esa posición, y el paciente automáticamente va a tratar de colocarse en una posición que no le duela. En este caso, flexionando la pierna sobre el muslo, y lo mismo puede aparecer en el signo de Brusinski. Lo más común es que cuando ustedes traten de realizar esta maniobra de la rigidez de nuca, ¿verdad? Automáticamente el paciente también eleve los miembros inferiores. ¿Está? O sea, van a encontrar esos tres signos en una meningitis, ¿verdad? Y obviamente van a estar mucho más exaltados dependiendo del grado de la meningitis, ¿verdad? Incluso van a haber pacientes que se van a colocar en una posición, creo que tengo una imagen de eso, les voy a colocar un ratito y después vamos a volver otra vez. Van a ver que hay algunos pacientes que se colocan en una posición como esta para tratar de disminuir el dolor, ¿verdad? Esto es muy característico, esto van a ver más en niños, ¿verdad? Con una meningitis aguda bacteriana, por ejemplo, en lo que tratan de ponerse en esta posición que se llama posición de gatillo de fusil, ¿verdad? O también en el tétano, ¿verdad? Que produce contracciones de la región posterior del cuello, de la nuca, del torso, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces lo que ustedes hacen con estos signos es tratar de estimular nomás el dolor, ¿verdad? El dolor para ver si tienen este tipo de reacción los pacientes. ¿Está? Para que ustedes puedan tener una sospecha diagnóstica. Entonces, estábamos hablando un poco de los tumores cerebrales, ¿verdad? Los tumores dentro de la cavidad craneal, y estos tumores también pueden producir dolores, y dolores de tipo insidioso, pero como les dije, no es tan frecuente. Son dolores profundos de tipo sordo que más molestan que duelen como tal, a no ser que el tumor sea excesivamente grande y obviamente de un crecimiento rápido, y eso traccione las estructuras dentro de la cavidad craneal. Eso va a producir dolor, ¿verdad? Obviamente también puede llegar a producir vómitos, puede llegar a producir un edema de papila, porque aumenta la presión dentro de la cavidad craneal. ¿Está? Estos dolores generalmente se suelen exacerbar con los movimientos y se suelen atenuar con el reposo. ¿Está? Y como les dije, pueden tener signos y síntomas acompañantes como náuseas, vómitos, que vendrían a ser prácticamente los mismos que en una meningitis, ¿verdad? No sé si estaba por acá, no sé si estaba por ahí, pero que vendrían a ser los mismos en una meningitis, ¿verdad? Obviamente por el aumento de presión intracraneal. Y vamos a tener también lo que vendría a ser la cefalea hipertensiva, ¿verdad? Que es por la distensión pasiva de las arterias endocranianas, y que generalmente es nocturna. Lo que vendría a ser la cefalea hipertensiva es una cefalea de inicio brusco, también es de localización occipital y suele ser pulsátil. Esta suele ser pulsátil. El paciente refiere como si fuera que algo le está pulsando en la cabeza cada momento. Suele ser de gran intensidad, eso también es, y también se va a atenuar con la posición de pie, obviamente porque la sangre va a bajar, ¿verdad? Por efecto de la gravedad, la sangre va a bajar, entonces se va a producir menor distensión de los vasos en el cráneo, y al producir una menor distensión en los vasos en el cráneo, entonces va a tener menos dolor. ¿Está? Entonces, por eso también es interesante que cuando hay alguna afectación
a nivel de los vasos, un aumento de presión, casi siempre vamos a tener que en la posición de pie el paciente va a atenuar el dolor de cabeza como tal, porque los vasos van a estar menos distendidos por efecto de la gravedad, la sangre va a bajar. Entonces, para tener en cuenta. Estas cefaleas hay que tener en cuenta que suelen ser de predominio matutino, ¿verdad? Pero puede aparecer en cualquier horario también, ¿verdad? Suelen ser de predominio matutino, pero pueden aparecer en cualquier horario, ¿verdad? Porque vamos a ver que las crisis hipertensivas van a tener distintos factores desencadenantes, ¿verdad? Entre ellos las emociones, el exceso de sal en las comidas también pueden desencadenar una crisis hipertensiva y así sucesivamente. Entonces, y eso es independiente del horario. Vamos a hablar un poquitito de lo que sería el dolor torácico. Disculpen si voy muy rápido porque realmente hablando la clase hoy es muy larga, ¿no? Estamos en la diapositiva 39 y faltan hasta la 92, no tenemos que ir para hablar de todo aproximadamente. Pero tenemos que abarcar todo lo que se pueda, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del dolor torácico, que es uno de los dolores más frecuentes que ustedes van a encontrar en sus servicios. Este dolor torácico es muy importante y es uno de los más frecuentes porque todos nosotros tuvimos alguna vez un tío, una tía, un pariente cercano, un vecino, un amigo que te cuenta que su papá tuvo dolor de pecho y que después se fue y tuvo un infarto y se murió, ¿verdad? Entonces, de esa forma se suelen contar las personas en forma coloquial, ¿verdad? Lo que vendría a representar un dolor torácico. Entonces, todas las personas que sufren un dolor torácico por el miedo que produce de que les pase lo mismo, entonces se van a consultar. Es una de las causas, por eso es una de las causas más frecuentes de dolor que vamos a encontrar a nivel de los hospitales y también porque las enfermedades cardiovasculares obviamente son muy frecuentes. Entonces, podemos decir que en el tórax es muy difícil encontrar un dolor torácico generalizado. ¿Está? Generalmente lo que vamos a encontrar va a ser un dolor torácico por región y donde vamos a tener un dolor torácico que puede ser retroesternal o precordial. Podemos decir que puede localizarse a nivel de las caras, a nivel de las bases pulmonares o en la región de la espalda también podríamos decir que vamos a tener dolores y hay que tener en cuenta que casi todas las estructuras del tórax van a presentar terminaciones nerviosas sensitivas, ¿verdad? Hay algunas que no, obviamente, como los pulmones, los bronquios, las pleuras, no van a presentar terminaciones sensitivas como tal, ¿verdad? Pero en líneas generales las estructuras del tórax sí presentan terminaciones nerviosas y estas terminaciones nerviosas van a viajar por distintas vías. Podríamos hablar de los nervios intercostales, podríamos hablar también incluso del nervio frénico, nada que la gente en la gran mayoría de las veces dice que no presenta terminaciones, que no presenta fibras nerviosas sensitivas, el nervio frénico, ¿verdad? Pero puede viajar, este dolor puede viajar por el nervio frénico y causar un dolor irradiado muy característico que vamos a ver en los dolores de tipo de pleura pulmonar, de tipo pleurítico. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, sí o no? Sí, doctor. Más difícilmente vamos a ver que viajan por los nervios vagos, eso no es algo que esté así comprobado al 100%, ¿verdad? Pero se cree que existe la posibilidad de que viaje también por el neumogástrico, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? Vamos a tener distintas causas del dolor torácico y estas causas pueden deberse a una compresión, por ejemplo, de las estructuras del tórax. Un ejemplo que les puedo poner es una pericarditis constrictiva, que puede causar un dolor. Una pericarditis es una inflamación del pericardio,
¿Está? Entonces, que va a comprimir el corazón y obviamente puede causar un dolor. O puede ser también una distorsión muscular, cualquier alteración del músculo a nivel de o de pared torácica puede causar un dolor, ¿verdad? Una distensión de las estructuras a ese nivel, en el caso de que se trate de un neumotórax hipertensivo, donde hay un aumento grande de la pared, o sea, hay ¿cómo se dice? Una ensanchación de la pared torácica, o sea, la pared torácica se expande y comprime todas las estructuras de la propia pared y eso obviamente puede llegar a generar mucho dolor o procesos de inflamación, ¿verdad? Como ocurre en las neumonías que terminan afectando a todas las estructuras pulmonares, o sea, es el pulmón que muchas veces afecta la pleura y que esa pleura puede irritar el diafragma. El diafragma es un músculo que tiene sensibilidad, que obviamente va a tener terminaciones nerviosas y esas terminaciones nerviosas le van a llegar por el nervio frénico y muchas veces esa señal de dolor puede viajar por el nervio frénico y puede dar ese dolor de tipo puntada a nivel de la región submamaria, por ejemplo, o a nivel de las bases pulmonares o al costado del tórax, en los pacientes que tengan algún tipo de patología respiratoria. Entonces, para tener un poco en cuenta, ¿verdad? Isquemia, obviamente, los infartos agudos del miocardio y soluciones de continuidad como en pacientes que son agredidos o en traumas torácicos en general, ¿verdad? Eso es algo que más van a desarrollar en la cátedra de semiología quirúrgica, ¿verdad? Pero obviamente nosotros tenemos que hablar de eso y nombrar como causas del dolor torácico. Entonces, vamos a dividir el dolor torácico en dos grandes grupos, en dolores cardíacos y en otros dolores. Cuando hablamos de dolores cardíacos propiamente, vamos a hablar de la angina del pecho, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo es la angina del pecho, porque se puede desarrollar, ¿verdad? Que son dolores que pueden o no estar acompañados de un infarto agudo del miocardio. Vamos a ver los dolores pericárdicos y las precordialgias, como le puse acá. Básicamente una precordialgia sería una alteración de las estructuras de la pared torácica a causa de una angustia. ¿Está? Vamos a suponer que alguien se sienta angustiado por algún motivo, llega al examen y no estudió nada famoso, ¿verdad? Y empieza el corazón a 1000, a latir a 1000, y ese corazón latiendo a 1000 choca con las paredes del tórax, y al chocar por las paredes del tórax en personas que son obviamente muy sensibles, pueden desencadenar esa precordialgia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no es que le tengo tanto en cuenta, pero hay que nombrar, hay que decir también. Y vamos a tener otros dolores, como por ejemplo las afectaciones de la aorta, del arco aórtico, que son muy frecuentes. Vamos a ver las patologías pulmonares y vamos a ver obviamente una de las más frecuentes que es la esofagitis, ¿verdad? Muy frecuente principalmente en estudiantes de medicina, ¿verdad? Que abusan del café, abusan del cigarrillo, que están bajo mucho estrés, ¿verdad? Entonces todo eso puede causar una enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede producir un dolor torácico, ¿verdad? Que vamos a ver cuáles son básicamente vamos a ver cómo se va desencadenando todo esto. Entonces, vamos a hablar primero de la angina, ¿verdad? De la angina de pecho. Esta angina de pecho es un dolor que puede producirse por distintas causas, ¿verdad? Una de las causas más frecuentes podría ser la disminución del aporte sanguíneo por los vasos coronarios a causa de que hay una aterosclerosis, por ejemplo, o sea, el cúmulo de una placa ateromatosa a nivel de los vasos coronarios. Tener en cuenta que cuando hablamos de los vasos coronarios, obviamente ya estamos hablando ya de la arteria interventricular, la arteria circunfleja y todos los vasos que obviamente son las ramas terminales de los vasos coronarios. También vamos a tener un dolor o una angina a causa de un aumento de requerimiento
del flujo coronario, ¿está? O sea, el corazón empieza a latir más porque el cuerpo le exige latir más, pero estos latidos, ¿verdad? Como en un corredor, por ejemplo, que empieza a correr, o una persona como yo, completamente sedentaria, que sale a correr de repente, obviamente puede llegar a tener este tipo de dolores, ¿verdad? Porque el músculo cardíaco va a requerir una mayor irrigación, ¿verdad? Y al requerir una mayor irrigación va a producir el dolor. O sea, hay un déficit coronario, ¿verdad? También. Y puede ser por la asociación de ambos factores, ¿verdad? En el caso de que yo ya tenga luego placas ateromatosas a nivel de las arterias coronarias y encima se me ocurra hacer un ejercicio intenso, puedo desencadenar una angina de pecho, ¿verdad? Obviamente, tener en cuenta que estas anginas de pecho son dolores, ¿verdad? Que pueden estar o no acompañados de un infarto agudo del miocardio. ¿Está? Pueden o no estar acompañados de un infarto agudo del miocardio y vamos a ver cuáles son las características. También tener en cuenta que la angina de pecho puede producirse, o sea, al producirse en el tórax, va a viajar y va a acompañar el trayecto de varias metámeras, ¿está? De varias metámeras. Y cuando hablamos de varias metámeras, estamos hablando también de la región cervical, estamos hablando de la región torácica y podemos ver que por eso muchas veces un infarto agudo del miocardio termina irradiando a miembros superiores, a espalda, a cuello, ¿está? O sea, va a tener esa característica, va a poder irradiar a varias partes a todo el tórax, va a poder irradiar a los miembros superiores, va a poder irradiar al cuello y también va a poder irradiar en la región abdominal. Entonces, tienen que tener en cuenta. Hasta acá todo ok, ¿verdad? Entonces, angina de pecho, ¿verdad? Generalmente son dolores de inicio bruscos que son de localización retroesternal. Muy importante es saber que muchas veces puede irradiar, como les dije, a cuello, a miembros superiores, a ambos miembros superiores. ¿Está? No solamente se crean que va a ser al miembro superior izquierdo, puede irradiar a ambos miembros superiores, a espalda, a la región del epiastrio, puede llegar más abajo en el abdomen, obviamente. Y también puede producir dolores incluso de la región de la región de la cara. ¿Está? O sea, a nivel maxilar, ¿verdad? Es muy frecuente que produzca dolores maxilares. Este tipo de dolor específico es de un carácter opresivo, está constrictivo. ¿Y por qué le pone acá este dibujito de la mano engarrada? Porque el paciente, cuando te está explicando cómo le duele, tiende a colocar la mano en esa posición, esa mano engarrada de opresión. O también puede colocar así la mano en plancha, ¿verdad? Sobre la pared torácica. El paciente sabe bien dónde le duele y cómo le duele. Entonces, es muy importante porque es uno de los dolores que nos puede dar, esta semiología completa nos puede dar un diagnóstico de una angina de pecho, ¿verdad? Y en el caso de que se trate de una angina de pecho de gran duración, o sea, de varias horas de duración, podemos estar tratando de un infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Generalmente estas anginas suelen ceder fácilmente con el reposo, ¿verdad? O con la nitroglicerina, cosa que no pasa en un infarto agudo del miocardio, o sea, con el reposo y con la nitro sigue doliendo, ¿verdad? Y es de moderada a una gran intensidad, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que los factores desencadenantes pueden ser varios, ¿verdad? Como el esfuerzo, las emociones y el frío, ¿verdad? ¿Por qué digo las emociones y el frío? Es por la activación del sistema simpático, ¿está? El sistema simpático obviamente va a producir un aumento del latido cardíaco, ¿verdad? La frecuencia cardíaca en líneas generales, ¿verdad? Y va a producir también una resistencia periférica, la producción de catecolaminas a este nivel va a producir un mayor requerimiento de oxígeno por todas las estructuras del cuerpo y obviamente el corazón va a sufrir, ¿verdad? Va a sufrir porque no es suficiente el flujo que le llega, o a veces es incluso nulo el flujo que le llega por los vasos coronarios. ¿Está? Entonces generalmente va acompañada de una transpiración fría, ¿verdad? Y
algo que no es tan frecuente, pero puede ser, ¿verdad? Una sensación de muerte, ¿verdad? Sensación de muerte inminente. Aunque esto vamos a ver más en alteraciones cardíacas, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca con una afectación pulmonar, ¿verdad? Donde vamos a tener un edema agudo del pulmón y podemos llegar a tener esta sensación de muerte inminente, ¿verdad? Característico del edema agudo del pulmón, ¿verdad? Eso es ya más cuando el corazón eh, ya está en una insuficiencia, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente que cualquier sensación opresiva en el tórax, en el miembro superior, en el cuello, en el epigastrio, en la región abdominal, podemos decir englobando eso, ¿verdad? Que se puede desencadenar por alguna angustia, el frío o algún ejercicio intenso, nosotros debemos pensar, ¿verdad? Que se trate de una angina por una insuficiencia coronaria, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Pero obviamente hay que tener mucho en cuenta la historia clínica del paciente. Y ya voy a explicar por qué, ¿verdad? Vamos a decir que también pueden ocasionarse a lo que sería un dolor del pericardio, ¿verdad? Un dolor pericárdico a causa de una inflamación de estas estructuras, una pericarditis, por ejemplo, ¿verdad? Que va a tener prácticamente las mismas características que el dolor de tipo anginoso, ¿verdad? Pero con diferencia de que este no va a ser constrictivo, sino que va a ser un dolor de tipo punzante, ¿verdad? Pero también va a ser retroesternal, también va a ser brusco. La irradiación a cuello, a espalda y a hombro no suele ser frecuente, a pesar de que acá le puso, ¿verdad? No suele ser frecuente. La intensidad puede ser variable, ¿verdad? Pero suele ser menor que la de una angina de pecho normal y se puede agravar con la tos, por ejemplo, con la respiración, con la deglución. Es muy normal que el dolor se agrave, cosa que no pasa en la angina de pecho, ¿verdad? Y también vamos a tener algunas posiciones antiálgicas, ¿verdad? Como inclinar el tórax hacia adelante. Algunos dicen que tanto en la pericarditis como en una neurima de aorta se suele adquirir algo que se llama posición maometana, ¿verdad? Donde el paciente se agacha o se flexiona completamente, trata de flexionar el tórax sobre el abdomen para evitar ese dolor. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bien, continuando. Por último, dolor precordial, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser el dolor precordial, que son, en realidad, no es dolor precordial, ¿verdad? Acá se puso, sería una precordialgia, ¿está bien? Dolor precordial, ¿está bien? Porque el dolor precordial pues, se puede interpretar de distintas formas, ¿verdad? Pero en este caso, generalmente estos dolores se causan por angustia, como el que ya expliqué, ¿verdad? Una persona que se siente angustiada con un aumento del latido cardíaco, ¿verdad? Un aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco, que generalmente ocurre después de alguna alteración que haya tenido la persona en su vida, ¿verdad? Se muere un pariente, la asaltaron, sufre una angustia, y que esa angustia obviamente va a acelerar el corazón, va a latir más fuerte, va a chocar contra las estructuras del tórax y ese choque contra las estructuras del tórax puede desencadenar cuadros dolorosos en la región precordial. Entonces, vamos a tener también que saber que no solamente se trata de esto, sino que también se puede tratar de esto, ¿verdad? Como un aneurisma aórtico, como patologías pulmonares, como una esofagitis, por ejemplo, y el que vamos a poner primero que nada es una patología pulmonar. Vamos a hablar primero de lo que sería una pleuritis, ¿verdad? La pleuritis también es un cuadro doloroso, ¿verdad? Que generalmente es un mamario o se encuentra en la región lateral
del tórax, está en la región subaxilar, como solemos decir, ¿verdad? En la región lateral del tórax, a nivel de la base de los pulmones. ¿Está? Esto suele irradiar en distintos ángulos y depende de la parte de la pleura afectada. Por ejemplo, como les dije hace rato, si está afectada la parte inferior de la pleura, eso puede alterar al nervio frénico y eso irradia al cuello. Acuérdense que el nervio frénico viene del plexo cervical profundo, es una rama descendente, y va a acompañar en trayecto al nervio frénico, causando contracturas en los músculos del cuello, principalmente en el músculo escaleno anterior, ¿verdad? El escaleno anterior, que es el músculo satélite del nervio frénico, y esas contracturas musculares van a generar un dolor intenso, ¿verdad? Estos dolores suelen ser de tipo transfixiantes. ¿Qué era un dolor de tipo transfixiante? Un dolor que te atraviesa. Algunos decían incluso de tipo lancinante, ¿verdad? Como si fuera que una lanza te está atravesando el hemitórax. Estos dolores se pueden desencadenar con la respiración, con una inspiración profunda, por ejemplo, o también se puede desencadenar con la tos o con algún tipo de movimiento que ustedes hagan. ¿Está? Dicen que es de moderada intensidad, acá ponen que es de moderada intensidad, pero puede ser de gran intensidad al momento en que te da el primer signo de dolor, ¿verdad? Entonces, son dolores bastante intensos realmente, que estos dolores cesan con la apnea. ¿Eso qué quiere decir? Que si cesa con la apnea es porque ellos, el famoso juego de los niños, cuando los niños no quieren, se atajan para respirar, entonces al atajarse para respirar, esto va a cesar, ¿está? A veces suele estar acompañado de unos signos y síntomas como la disnea, que es la más frecuente, ¿verdad? Acuérdense que si va a haber una alteración del parénquima pulmonar, va a haber alteración de la pleura, generalmente se ven a procesos infecciosos, y eso causa disnea, ¿verdad? Por la falta de flujo de aire, ¿verdad? Y fiebre, tos, porque se trata de un proceso infeccioso, y la tos también obviamente porque hay edema a nivel de los pulmones, a veces hay líquido a nivel de los pulmones, entonces eso es un alto reflejo para tratar de expulsar esos líquidos, ¿verdad? Ahí también dice la palabra estertores. Estertores, vamos a ver que son ruidos patológicos sobreagregados, ¿verdad? Que pueden ser secos o húmedos, que vamos a aprender más adelante. Ustedes tienen que saber lo que es un estertor crepitante, un estertor subcrepitante, un roncus, una sibilancia, que son ruidos patológicos sobreagregados que aparecen generalmente en enfermedades del tracto respiratorio, ¿verdad? Cada uno tiene una característica y ustedes tienen que saber la descripción perfecta de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la esofagitis, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de la esofagitis? Que también es un dolor retroesternal que suele ser urente, o sea, es de tipo quemante. El paciente siente que algo le quema, ¿está? Generalmente es retroesternal, su localización es encorvata, tiene la localización encorvata, es retroesternal, es ascendente, muchas veces cesa con la ingesta de agua, ¿está? Y puede desencadenarse a causa de una transgresión alimentaria también. Por ejemplo, si el paciente comió algo al desarrollarse pocas horas después de la transgresión alimentaria, podemos deducir que la úlcera, ¿verdad? Se encuentra generalmente, o sea, hay presencia de úlceras en las regiones superiores, pero sí aparece de 2 a 4 horas después, suelen ser más hacia la región del píloro. Entonces, para tener un poco en cuenta, ¿verdad? También van a ir acompañados de eructos, regurgitaciones ácidas, ¿verdad? Si ustedes le revisan la faringe al paciente, van a ver que está enrojecida a causa de justamente esas regurgitaciones ácidas. Incluso pueden cumplir la función de revisarle los dientes y las encías para ver si no hay algún tipo de escoriación, ¿verdad?
que habla obviamente de una regurgitación ácida desde el cardias para arriba. Y este ya es por último, ¿verdad? Donde vamos a ver sobre un aneurisma disecante, que es el dolor más intenso que uno puede sentir a nivel del tórax. Acuérdense, siempre yo les digo que cuando hablamos de dolor, mientras mayor sea la intensidad del dolor, más grave es el cuadro clínico. Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿verdad? ¿Por qué se produce un aneurisma disecante de aorta? ¿Verdad? Es porque de forma espontánea la capa íntima de los vasos se despliega, ¿verdad? Y automáticamente se introduce sangre a este nivel, ¿verdad? Estas son patologías graves, ¿verdad? Que pueden llevar a la muerte del paciente incluso, ¿verdad? En poco tiempo, ¿verdad? Porque puede llegar a desgarrar la aorta y todo lo demás. Entonces se produce obviamente un sangrado excesivo a nivel del tórax y todo eso. Generalmente esto ocurre por encima de la válvula aórtica, la válvula semilunar o sigmoidea, como le quieran llamar. Por encima de eso suelen ocurrir. Son muy frecuentes a nivel de la porción ascendente, transversa de la aorta, y también ocurren obviamente en la porción descendente de la aorta. Entonces, es un dolor de localización anterior, puede ser de anterior a posterior, porque el paciente, estos dolores en realidad, no solamente definen de forma tenebrante, ¿verdad? Sino que definen también como un dolor de tipo lancinante, parece que una lanza le atraviesa el pecho, ¿verdad? Al paciente. Generalmente estos dolores migran al tercio superior, o sea, al tercio superior del tórax, pero también pueden ir hacia abajo, eso no es parámetro, y de una intensidad máxima, obviamente que es un dolor excesivo, ¿verdad? Generalmente va acompañado de otros signos, ¿verdad? Como el colapso de la persona, una sudoración profusa, fría, la caída de la presión arterial es muy frecuente, ¿verdad? Y fiebre, y eso ya es menos frecuente, obviamente, ¿verdad? Pero principalmente con el colapso de la persona, ¿verdad? ¿Qué razón? Vamos a hablar un poquitito de lo que sería el dolor abdominal, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Se entendió todo con relación a lo que sería el dolor torácico? ¿Sí o no? Sí, profe. Está todo bien, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que sería el dolor abdominal. Vamos a ver que muchos de estos dolores torácicos, como ya les dije, pueden causar dolores abdominales, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que sería el dolor abdominal. Hay que tener en cuenta que el dolor abdominal es menos específico, casi siempre son dolores profundos, aunque también pueden ser superficiales por dolores de pared, en el caso de un hematoma de pared, por ejemplo. Vamos a ver que en la antigüedad, por eso les puse ahí la imagen de Pandora, ¿verdad? Que en la antigüedad el abdomen era conocido como la caja de Pandora, ¿verdad? Los cirujanos le tenían mucho miedo al abdomen porque un dolor en la cavidad abdominal es siempre patológico, ¿verdad? O sea, existen dolores que son fisiológicos, obviamente, los dolores como cuando tenemos hambre, o dolores como cuando estamos por defecar o como cuando estamos por irnos a orinar, ¿verdad? La distensión de la vejiga, la distensión de lo que vendría a ser el colon, puede producir dolor, ¿verdad? Un dolor que ya es más fisiológico, ¿verdad? El hambre también, ¿verdad? Pero los otros dolores a nivel de la cavidad abdominal suelen ser dolores de patologías que pueden llegar a agravarse bastante. Es por eso que los cirujanos antiguos le conocían como la caja de Pandora. Esto es algo que más van a ver en la parte de cirugía, en la parte de semiología quirúrgica. Van a hablar una y mil veces de abdomen. Así que les voy a dar una repasada, ¿verdad? Algo rápido para que ustedes vayan a tener un poco en cuenta, ¿verdad? Acá está lo que expliqué, ¿verdad? Esto es lo que expliqué, que dice que
se puede ver a sensaciones de vacío en el epigastrio, ¿verdad? Durante el ayuno o al tratar de expulsar, defecar o al tratar de orinar, ¿verdad? Durante la micción, ¿verdad? La presión aumentada dentro de la vejiga puede producir dolor. Eso es normal. Pero todos los otros dolores son anormales, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que estos dolores van a viajar por distintos nervios, entre ellos vamos a tener los nervios intercostales. Acuérdense que hay una porción tóraco-abdominal que se encuentra por debajo de ambas mamilas, ¿verdad? Todo lo que se encuentre por debajo de ambas mamilas correspondería a una región ya tóraco-abdominal, ¿verdad? O sea que puede tratarse de patologías a nivel abdominal y por eso obviamente van a viajar por lo que serían los nervios intercostales, van a viajar por los nervios esplánicos que vienen de la cadena simpática torácica, acuérdense de eso, los ganglios 7, 8 y 9, para el esplánico mayor, 10 y 11 para el esplánico menor y 12 para el esplánico imo, ¿verdad? Por ahí también pueden viajar las sensaciones dolorosas, ¿verdad? Y entre ellos vamos a ver los nervios pudendo, vamos a ver todos los nervios que se encuentran a nivel de la cavidad abdominal y el enmarañado en nervios que producen, ¿verdad? Por ejemplo, los del alrededor del tronco celíaco, los que acompañan a la mesentérica superior y todo lo demás. Entonces, para tener en cuenta, van a tener que repasar un poquitito de anatomía también para hacer un correcto examen físico, ¿verdad? Tienen que saber bien la topografía abdominal. Es muy importante. La topografía de todo es muy importante. Entonces, la aparición de dolor abdominal puede ser de dos tipos, ¿verdad? Puede ser una aparición de tipo gradual, como el que dice acá, ¿verdad? O puede ser una aparición de tipo paroxística o brusca, ¿verdad? Cuando hablamos de dolor de tipo paroxístico, ¿verdad? Estamos hablando de un dolor que es generalmente de aparición brusca, ¿verdad? Y muchas veces estos dolores aparecen durante el reposo. Estos dolores pueden ser de origen torácico, pueden ser de origen nervioso, pueden ser de origen abdominal propiamente. ¿Está? ¿Se acuerdan que cuando dije dolores de tipo torácico, habíamos hablado de que el infarto agudo del miocardio puede irradiar, por ejemplo, a la región inferior, o sea, por debajo del diafragma? Entonces también pueden causar dolores abdominales como tal. Y ahí vamos a ver que los dolores abdominales de origen torácico son siempre referidos, ¿verdad? Ahí en la parte, ¿dónde dice? Por acá dice. Acá dice. Los dolores abdominales de origen torácico son siempre referidos. Generalmente se deben a un infarto agudo del miocardio, a lo que ya dije, ¿verdad? También puede deberse a pleuresía, principalmente de la región más baja, más declive de los pulmones, ¿verdad? Por neumonía o por pericarditis. También se puede deber a infartos, ¿verdad? Obviamente también se puede deber a infartos agudos del miocardio. Y todo lo que afecte a los pulmones generalmente a nivel de los hipocondrios, ¿verdad? Si afecta a las bases pulmonares, la pleura de la región basal del pulmón, obviamente va a haber un dolor, pero específicamente ubicado en la región de los hipocondrios. De origen nervioso, este dolor no es muy común, realmente hablando. Este es uno de los dolores menos comunes que podemos tener y se deben a afectaciones del sistema nervioso, ¿verdad? Generalmente son por crisis gástricas, son crisis de dolores y de contracciones del estómago. Entonces no son dolores demasiado vistos. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un dolor abdominal, específicamente abdominal, vamos a tener que dividir que son en dos, como les dije hace rato, uno parietal, podría ser de pared, obviamente, y podría ser profundo, ¿verdad? En el caso de que se trate de pared, obviamente va a ser un dolor superficial. Y todo lo que es superficial es fácilmente de ubicar. O sea, si ustedes le piden al paciente ubicar un dolor de tipo parietal, el paciente sabe exactamente dónde le está doliendo. ¿Está? Ahora, si hablamos de un dolor de tipo profundo, el paciente lo que hace generalmente es colocar la mano en esta forma y hacer este movimiento. Me duele todo acá. ¿Está?
¿Por qué? Porque el dolor es profundo, obviamente, y él no sabe con exactitud la zona en la que está doliendo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser el dolor de tipo parietal, ¿verdad? Que suele ser bien localizado, suele ser de tipo quemante, suele tener hiperalgesia. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes tocan la pared del abdomen, ese tocar sobre la pared del abdomen ya puede desencadenar un dolor, un aumento del dolor. ¿Está? Y es más, o se debe más a alteraciones, obviamente, de la piel, por eso estamos hablando de dolores parietales. Pero cuando hablamos de dolores profundos, la cosa va a cambiar, ¿verdad? Vamos a hablar que el dolor puede ser específicamente de un órgano, por ejemplo, en el caso de los dolores de tipo cólico, ¿verdad? Que ocurre por la presión y la distensión que ocurre a nivel de los órganos huecos de la cavidad abdominal. Obviamente los huecos son los que tienen terminaciones nerviosas para el dolor, o también podemos hablar de lo que se trata, no sé dónde está eso, acá abajo, ¿ver? Un dolor peritoneal, ¿está? De una irritación peritoneal, que generalmente las irritaciones peritoneales también son bien localizadas, ¿está? Los dolores de tipo peritoneal también son dolores bien localizados. Bien, vamos a ver. Dolor de tipo cólico, ¿verdad? Se debe básicamente a un dolor de tipo constrictivo intermitente a nivel de la región abdominal, ¿verdad? Que es intermitente justamente porque aparecen por periodos, desaparecen, aparece y desaparece, ¿verdad? La causa es siempre por la contracción de una víscera hueca, ¿verdad? Los espasmos en la contracción de una víscera hueca, que generalmente se atenúa con el dolor, cosa que no es tan recomendable que ustedes prueben, ¿verdad? Por eso es que el paciente que tiene dolor abdominal de tipo cólico, las mujeres más que nada van a saber, ¿verdad? Por eso ahí en el fondo tenemos lo que sería la imagen de un útero, ¿verdad? Tratan de taparse, tratan de cubrirse, de las personas que por ejemplo, están con cuadros diarreicos, también tratan de taparse, tratan de cubrirse, para evitar que el frío les desencadene un dolor, o sea, una distensión y un dolor de tipo cólico, ¿verdad? Estos son más frecuentes en la región, en todos los órganos huecos, aunque podemos ver que también, sí, obviamente vamos a tener también, ahí dice hepático, ¿verdad? Hepático y renal, pero lo que realmente se quiere referir cuando hablamos de hepático y renal, estamos hablando de las vías biliares y de lo que vendría a ser el tracto urinario, ¿está? Básicamente, no es el hígado, sabemos que es un órgano sólido, el riñón es un órgano sólido que obviamente no va a tener terminaciones nerviosas para el dolor, ¿está? Entonces, a tener un poco en cuenta, ¿verdad? Algo que no quiero que intenten muchas veces cuando llega un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha es que traten de ponerle calor para calmar su dolor, porque eso lo que va a hacer es aumentar muchas veces la proliferación bacteriana a nivel de lo que vendría a ser el apéndice, y eso va a hacer que sea más rápida la progresión, que eso que pueda obviamente perforar y necrosar y viajar a la cavidad peritoneal. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Van a ver que muchos pacientes incluso saben esta semiología, ¿verdad? Porque esto es algo que casi todo el mundo sabe, pero que solo los semiólogos agarraron y básicamente patronizaron todo esto, ¿verdad? Saben que cuando hay un dolor abdominal generalmente se da con la aplicación de paños calientes a nivel del abdomen, pero eso muchas veces es contraproducente porque, como les digo, puede aumentar la proliferación bacteriana a nivel de los procesos infecciosos, y eso hace que pueda derivar en una peritonitis, ¿verdad? El dolor de tipo cólico, ¿verdad? Puede ser de distintas causas, ¿verdad? Puede tener causas fisiológicas o puede tener causas orgánicas también, ¿verdad? Si hablamos de causas fisiológicas, podemos hablar de la hipermotilidad intestinal cuando un paciente tiene
por ejemplo, un cuadro de diarrea, de una diarrea, por ejemplo, donde hay una hipermotilidad intestinal acompañado de muchos ruidos hidroaéreos, a diferencia de una hipomotilidad intestinal, ¿verdad? Donde el paciente básicamente no hay motilidad intestinal, ustedes colocan el esteto a nivel de la cavidad abdominal del paciente y no se escuchan ruidos, no se escuchan esos ruidos hidroaéreos característicos de la cavidad abdominal, que suelen ser de 3 a 4 por minuto en cada cuadrante del abdomen, ¿verdad? Y si no se escucha eso, estamos hablando de un signo característico como el silencio sepulcral de Murphy, que generalmente se trata y que va acompañado obviamente de una abdomen en tabla. El abdomen está muy duro, ustedes no pueden realizar la palpación de forma correcta. Entonces, obviamente se trata de una patología quirúrgica. O también puede deberse a causa de la infección bacteriana o dificultad del tránsito intestinal, ¿verdad? Esta dificultad del tránsito intestinal puede deberse a obstrucciones, ¿verdad? Las obstrucciones tienen distintas causas, incluso la presencia de tumoraciones a nivel de la cavidad abdominal pueden llegar a comprimir estos órganos huecos y hacen una obstrucción intestinal, ¿verdad? Básicamente el paciente no mueve las heces, ¿verdad? Por el tracto gastrointestinal. Vamos a ver el cólico hepático, ¿verdad? Como lo que realmente vamos a nombrar sería como el cólico hepatobiliar, que generalmente son crisis dolorosas, intensas que suelen ocurrir después de una transgresión alimentaria. Famoso la persona que le baja una tortilla y le empieza a doler lo que vendrían a ser el epigastrio y la región del hipocondrio derecho, que suele irradiar a la región subescapular derecha o a hombro derecho también en algunos casos, ¿verdad? Esto es cuando se trata de un cólico hepatobiliar, ¿verdad? A causa de la contracción exagerada de la vesícula biliar, o también puede deberse, ¿verdad?, a alguna alteración como una litiasis, ¿verdad?, una piedra a nivel de la vesícula biliar que produce dolor obviamente a la contracción de la vesícula o en algunos casos atascamiento, y en el caso de que se atasque eso puede infectarse, entonces puede ir acompañado de fiebres, puede ir acompañado de estasias, y eso obviamente va a producir lo que sería un Murphy a nivel del hipocondrio derecho, ¿verdad? Un Murphy es cuando ustedes tratan de palpar el hipocondrio derecho, y al tratar de palpar el hipocondrio derecho el paciente hace como que le duele, ¿verdad? Entonces, eso sería un Murphy cuando hay un cólico hepatobiliar, ¿verdad? Obviamente también puede deberse a una afectación cardíaca, ¿verdad? Vamos a suponer que el paciente está con una insuficiencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca muchas veces termina aumentando el tamaño del hígado, ¿verdad? Y esto genera dolor en las personas, ¿verdad? Una vez que eso se soluciona, obviamente va a disminuir de tamaño nuevamente el hígado y va a desaparecer el dolor. Vamos a tener lo que sería un cólico renal o renoureteral, como le decimos, ¿verdad? Que es una crisis dolorosa que es muy violenta, duele muchísimo. Hay que tener en cuenta cuál es la localización, y la localización suele ser muy variable, pero generalmente se ubica en las fosas lumbares, entre la columna y las últimas costillas, en ese ángulo costolumbar, y también se pueden encontrar a nivel de la región abdominal, ¿verdad? A nivel de la región paraumbilical, perdón, a nivel del ombligo, y también tener en cuenta el borde lateral de los músculos recto anterior o donde estaría, ¿verdad? Porque es medio difícil que ustedes se pongan a buscarle el borde lateral del recto anterior a una persona como yo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, donde debería estar más o menos a nivel del ombligo, si ustedes llegan a comprimir, ¿verdad? Ese es un punto renoureteral que puede generar dolor, ¿verdad? O a nivel de la porción, el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen también, pero a nivel
de una línea que pasa por la espina ilíaca anterosuperior, ambas espinas ilíacas anterosuperiores, donde van a encontrar el punto ureteral medio, o también pueden palpar por vía rectal, ¿verdad? Donde van a tocar el punto ureteral inferior, ¿verdad? Estos dolores suelen estar en distintas partes, como le digo, en la región lumbar, pueden estar en la región anterior del abdomen, ¿verdad? Que es paraumbilical, pueden tener signos gastrointestinales altos, como también signos gastrointestinales bajos, puede doler mucho en los testículos. De hecho, esta es una de las causas más frecuentes del dolor testicular, como les había dicho en la clase pasada, el testículo no duele, lo que duele son las fascias. Acuérdense de que existen 3 nervios muy importantes que pasan por detrás del riñón. ¿Cuáles eran esos nervios? ¿Alguien se acuerda? Era el subcostal, el hilio hipogástrico, el hilio inguinal. Entonces esos nervios muchas veces por el aumento o por la estasis de las vías dentro de lo que vendría a ser las vías urinarias, van a producir una ligera expansión de los riñones y eso comprime los nervios, irrita los nervios. Es por eso que puede viajar el dolor, irradiar el dolor a distintas partes. Y uno de los dolores más frecuentes es el testicular, o también podemos decir que es un dolor en la cara interna del muslo. ¿Está? Son muy callados ustedes. ¿Qué les pasa? ¿O se durmieron? Cuéntenme la verdad. No, doctor, siempre somos así, claro. Son muy callados nomás. Entonces, Muy bonitos. son muy bonitos. Sí, yo también. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser el cólico apendicular, ¿verdad? Que es el cólico que aparece durante una apendicitis aguda. Hay que tener en cuenta que esto es una crisis dolorosa que es en la región de la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que este dolor de tipo cólico apendicular va a tener toda una cronología, que es la cronología de Murphy, que van a ver en semiología quirúrgica, donde hay un dolor a nivel del epigastrio, que ahora después se traslada a fosa ilíaca derecha, que generalmente va acompañado de vómitos, ¿verdad? Y el dolor a nivel es un cólico apendicular, ¿verdad? Pero que también produce una irritación peritoneal. Y al producir una irritación peritoneal, el dolor no es a la compresión, sino que es a la descompresión. Si ustedes colocan la mano a nivel de la fosa ilíaca derecha y comprimen, y después lo que hacen es quitar la mano, eso produce un dolor, que vendría a ser el dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Que van a ver después en la parte quirúrgica, ¿verdad? Dolores peritoneales que pueden ser de 2 causas, ¿verdad? Pueden ser de causas bacterianas, ¿verdad? O también pueden ser de causas químicas, ¿verdad? Obviamente la instalación va a ser diferente en ambas. Vamos a decir que la instalación de causa bacteriana suele ser más gradual, en cambio a causa de un proceso químico suele ser una instalación mucho más repentina e intolerable, ¿verdad? Generalmente estas sí producen una contractura generalizada, ¿verdad? Y estas van acompañadas obviamente de fiebre, leucocitosis, entre otras, ¿verdad? Esto es algo que tienen que tener en cuenta, que un dolor peritoneal sí suele ser bien localizado, ¿verdad? Suele ser bien localizado a diferencia de los dolores, de los otros dolores profundos, ¿verdad? Y tener en cuenta los dolores de tipo crónico, los dolores de tipo úlcera gastroduodenal, que ya describimos, una hepatalgia, ¿verdad? Que ya describimos en el caso de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, dolores de tipo hernia, ¿verdad? Que siempre hay que verificar al paciente, para eso van a tener que hacer algunas maniobras, ustedes le van a hacer una inspección general al paciente, o sea, inspección significa que ustedes van a mirar el abdomen del paciente y le van a pedir al paciente que tosa o que aumente la presión intraabdominal para que dé a reducir algún tipo de hernia que puede tener, que una hernia es
la salida de algún contenido de la cavidad abdominal o de algún contenido de alguna cavidad específica por un orificio anatómicamente constituido, ¿verdad? Y ahí ustedes muchas veces le piden al paciente que tosa, aumenta lo que sería la presión intraabdominal. Acuérdense que el abdomen ya tiene de por sí una presión positiva y eso va a hacer escapar distintos órganos a nivel de la pared, ¿verdad? Donde se encuentra la hernia, este orificio anatómicamente constituido. Y los dolores lumbares de la región lumbar, que pueden ser uni o bilaterales, que generalmente están asociados a procesos patológicos con alteración de la columna lumbar, ¿verdad? Específicamente de la región lumbar, ¿verdad? Que pueden ser escoliosis, pueden ser neoplasias, puede deberse a variaciones estructurales de la columna lumbar, entre otras, ¿verdad? O algún tipo de traumatismo también, en el caso de, van a haber muchos traumatismos. Traumatismo es una de las cosas que más van a ver. Esa es la famosa imagen de ese estudiante de medicina que recién se va al hospital y que le pregunta, ¿y dónde viaja tu dolor? Le pregunta al paciente y el paciente está sin un brazo y eso, ¿verdad? Entonces, cuando hace la historia clínica, ¿verdad? Van a ver mucho de estos traumas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener también lo que serían los dolores de miembros, ¿verdad? De miembro superior o de miembro inferior. Tener en cuenta que van a ser también, al igual que en el abdomen, superficiales o profundos, ¿verdad? Si hablamos de dolores superficiales, piel, ¿está? Si hablamos de dolores profundos, todas las demás estructuras. Ahí tenemos huesos, nervios, músculos, articulaciones, etcétera. ¿Está? Vamos a hablar primero de un dolor cutáneo, que acuérdense siempre que los dolores cutáneos son superficiales y son bien localizados, que generalmente van a tener distintos tipos de causas, entre ellas las heridas, pueden ser una quemadura, ¿está? Puede ser cualquier tipo de proceso infeccioso a nivel de la piel, ¿verdad? Una foliculitis, un forúnculo, antrax, ¿verdad? Erisipela, cualquier proceso infeccioso a nivel de la piel, ¿está? Suelen ser punzantes y quemantes y bien localizados. O sea, el paciente sabe bien dónde le duele, desde dónde hasta dónde le duele, ¿verdad? Puede tener o no puede tener prurito. Prurito significa comezón, ¿está? Y como les dije ya, acá les vuelvo a recalcar que es bien localizado. Luego vamos a tener distintos tipos de dolores musculares que pueden ser fisiológicos o patológicos, ¿verdad? Fisiológicos podrían ser contracturas musculares, patológicos podrían ser, hay que tener en cuenta que las contracturas musculares no siempre van a doler, ¿está? Incluso que yo agarre un músculo y comprima un músculo rápidamente, o la distensión y el trabajo muscular repentino, no hace doler, ¿verdad? El músculo como tal. No es frecuente que duela, pero en algunas infecciones, ¿verdad? En el caso que ya se trate de una patología, no de la zona específica, sino una patología más generalizada, obviamente van a aparecer estas mioartralgias, ¿verdad? Estos dolores de músculos y dolores de articulaciones, ¿verdad? Y en el caso del tétanos, que la contractura muscular, ¿verdad? Ya es de por sí una contractura extremadamente grande, y al ser extremadamente grande va a producir obviamente dolor, ¿verdad? Acuérdense de esta posición de tipo gatillo de fusil, ¿verdad? Entonces, vamos a tener dolores articulares. Estos dolores articulares se denominan artralgia, ¿verdad? Artro, articular, algia, dolor. Y vamos a tener distintas causas de estos dolores articulares, por ejemplo, las inflamaciones, los procesos degenerativos, vamos a tener unos procesos angioneuróticos que vendrían a ser la edema o cúmulos de líquido a nivel de las articulaciones, cúmulos de líquidos frecuentes a nivel de las articulaciones, o sea, hay un cúmulo de líquido, eso se resuelve y después aparece nuevamente, ¿verdad? Procesos degenerativos como la artrosis, ¿verdad? Que afecta a todas las estructuras articulares, ¿verdad? Eso hace que después termine rozando hueso por hueso,
hay que tener en cuenta que el periósteo en sí es el que tiene terminaciones nerviosas para el dolor, y ese frote de hueso con hueso muchas veces produce muchísimo dolor, ¿verdad? Y los procesos inflamatorios, ¿verdad? Por ejemplo, en todo lo que vendrían a ser enfermedades reumatológicas o enfermedades bacterianas, procesos bacterianos a nivel de las articulaciones que generalmente tienen cúmulos de pus. Obviamente va a haber una edematización local que también va a comprimir las estructuras superficiales, y al comprimir las estructuras superficiales van a producir dolor, ¿verdad? O algunas metabólicas, como en el caso de la gota, que vamos a ver principalmente a nivel del dedo gordo, ¿verdad? El dedo gordo del pie. Ahí estamos viendo una imagen, ¿verdad? La gota. Estas que son dolores violentos que atacan generalmente en esta región, en la región del metatarso falángica, específicamente a nivel del dedo gordo del pie. ¿Está? Dedo gordo le digo porque dedo gordo se llama, así se llama, siempre se llamó así. ¿Ah? Ahora nomás la Target cambió esta nomenclatura. Entonces, estas artralgias pueden ser por distintas causas, ¿verdad? Pueden ser por el sobrepeso, ¿verdad? Cualquier cosa que altere, obviamente, la estructura y la anatomía de la región, ¿verdad? El sobrepeso puede ser en deportistas que después de abandonar el deporte, esto no cesa, ¿verdad? Por algún tipo de lesión en los meniscos, algún tipo de lesión a nivel de los ligamentos de la rodilla, ¿verdad? Entonces, pueden aparecer este tipo de dolores, ¿verdad? Dolores óseos, como les dije, hay que tener en cuenta que el hueso como tal no duele, lo que duele es el periósteo, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que pueden ser por procesos inflamatorios o por fracturas, ¿verdad? Las fracturas pueden ser de dos tipos. Pueden ser fracturas traumáticas, ¿verdad? Alguien se golpea, o puede ser fracturas espontáneas, ¿verdad? En distintas enfermedades que obviamente ustedes van a estudiar más adelante. Generalmente son intensos. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Acá dice, se reconoce una deformación del hueso, ¿verdad? Una porción deformada del hueso, y a veces está acompañado de crujidos también, ¿verdad? Que son los signos característicos de una fractura de hueso, ¿verdad? Cuando hay crujidos, hay alguna deformidad, ¿verdad? Y hay dolor, obviamente, se trata generalmente de una fractura. Entonces, dolores nerviosos que pueden ser de distintos tipos, ¿verdad? Pueden ser neuríticos, radiculares, centrales o simpáticos, ¿verdad? Que es un dolor más de tipo quemazón, el cual vamos a ver enseguida. De origen central, acuérdense cuando hay una afectación de la porción ventral del tálamo, estos dolores de tipo central pueden afectar todo una mitad del organismo, ¿verdad? Una mitad del cuerpo. Tanto así es que puede llegar a afectar tanto el miembro superior, ejemplo, derecho, y miembro inferior derecho, y ustedes agarran, y hay signos característicos y bastante interesantes que por estimulación del otro miembro pueden generar dolor en el miembro afectado, ¿verdad? Entonces, van a tener signos característicos. Dolores radiculares, que son muy frecuentes que vamos a ver, y neuríticos o neurálgicos también, como se les llama. Vamos a ver que básicamente un dolor neurítico o neurálgico es específico de un nervio, o puede ser de varios nervios. En el caso de una polineuropatía, estamos hablando de que hay una sensibilidad a la presión de ese nervio, a los trayectos que pueden ser tanto del tronco de ese nervio, a una alteración de ese nervio como tal, que vamos a ver en el ciático, por ejemplo, o puede haber también en las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Las terminaciones nerviosas, cuando sufren algún tipo de afectación, envían esa señal dolorosa. Pueden también existir con otro tipo de alteraciones de la sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente va a tener dolor, sino que puede haber una hipoestesia también, o sea, el paciente no siente
no siente esa mano, o si siente, está hiperálgica, siente de más o más de lo normal, ¿verdad? Y puede deberse a distintas causas, como las intoxicaciones, ¿verdad? A la deficiencia de vitaminas, a eso se refiere cuando hablamos de carencias, y a la isquemia que vamos a ver, que es muy importante, que ustedes van a ver en distintos síndromes, como el síndrome de Raynaud, por ejemplo. ¿Están todavía despiertos? Sí. Sí, profe. Sí, doctor. Doctor. Entonces, vamos a ver lo que vendrían a ser los dolores de tipo radicular que acompañan el trayecto metamérico, ¿verdad? Generalmente hay una sensibilidad aumentada a la presión, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que tener en cuenta, o sea, estos dolores radiculares se producen por una presión, ¿verdad? Y esa presión puede ser por algún tipo de alteración del hueso que está rodeando ese nervio, puede ser por algún tipo de contractura muscular también, ¿verdad? Que está afectando ese nervio específico. A veces las contracturas musculares pueden afectar ese trayecto nervioso y puede deberse también a elongaciones, ¿verdad? Acá dice mal de Pop. El mal de Pop es una patología, o sea, es una afectación de la columna vertebral cuando una persona tiene tuberculosis, ¿verdad? Es la afectación de la columna vertebral en un paciente tuberculoso, por ejemplo, ¿verdad? Que produce alteraciones de la columna vertebral, produce una alteración angulada de la columna vertebral, más de lo normal, donde van a haber pacientes con esa columna completamente angulada, personas que se colocan prácticamente en esta posición, o en si la región más baja afectada van a ver la angulación, es muy característica y que puede llegar a comprimir lo que vendrían a ser los nervios radiculares y eso producir mucho dolor. Acá ya hablé, de esto ya hablé, el dolor de tipo central, ¿verdad? Esto ya hablé. Y un dolor simpático. Un dolor simpático es uno de los más molestosos de todos, ¿verdad? Un dolor bien quemante y mortificante que a veces puede aparecer de forma espontánea. Hay que tener en cuenta que generalmente se produce por la herida de un nervio, ¿está? Por la herida de un nervio o la compresión de algún nervio específico, y este dolor va a tener una exaltación a nivel de la piel, ¿verdad? Esto van a ver en distintas patologías. Por ejemplo, estas patologías en las que vamos a ver son los síndromes dolorosos, ¿verdad? Como la cervicobraquialgia, que es algo muy común. Casi siempre ustedes que ya están en 4 años de medicina van a ver que sus parientes le preguntan: me duele el cuello, me duele el hombro, me duele la pierna, me duele esto, me duele aquello, ¿sabes? Ya les van a empezar a interrogar, ya van a saber si ustedes saben. Entonces, este dolor de tipo simpático es muy frecuente, ¿verdad? Generalmente pueden ocurrir a nivel del cuello, a nivel de los miembros superiores, ¿verdad? Como cervicobraquialgia, que es uno de los dolores más frecuentes, que se puede deber a distintas cosas, entre ellas una contractura muscular exagerada, principalmente de los músculos escalenos anterior y medio, ¿verdad? Que es por donde pasan las raíces nerviosas del plexo braquial, y estas comprimen esos nervios y muchas veces producen cuadros dolorosos e impotencia también a nivel del miembro superior. También vamos a tener un cuadro doloroso, un síndrome lumbociático, ¿verdad? Que es en el trayecto del nervio ciático. Acuérdense que el nervio ciático es el nervio de la región posterior del miembro inferior, que generalmente al salir de la pelvis está cerca del músculo, roza el músculo piramidal, y muchas veces el aumento o la contractura de este músculo piramidal puede llegar a producir este tipo de dolores, y una hemorragia parestésica, ¿verdad? Que ocurre generalmente en una afectación, puede ser durante una apendicitis aguda, también puede aparecer este tipo de dolor, ¿verdad? Por alteración del ciego,
específicamente del lado derecho, obviamente, pero también puede deberse a alguna contractura muscular en el trayecto del nervio cutáneo femoral lateral. Entonces, estos son los más comunes que tenemos que nombrar sí o sí. Esta diapositiva ya está en la plataforma de Classroom. Si ustedes quieren descargar, ahí están todo lo que vendrían a ser, obviamente mucho mejor explicado, porque hay cosas que yo les salté un poquitito para explicarle en líneas más generales y ustedes puedan leer después, ¿verdad? Pero acá tenemos lo que vendría a ser una cervicobraquialgia, un dolor lumbociático y también una meralgia parestética, ¿verdad? Esta diapositiva ya está ahí en el Classroom, si es que quieren ver. Por último, para terminar la clase y que podamos irnos a descansar, porque hace 2 horas que estoy hablando, estoy bastante cansado ya. Entonces, vamos a tener los dolores vasculares que pueden ser arteriales o pueden ser venosos. ¿Está? Arteriales o venosos, en el caso de que se trate de venosos, vamos a tener la tromboflebitis, ¿verdad? Que es por trombos y afectación de las paredes de las venas, o una fleotrombosis, en el caso de que no haya afectación de las paredes de las venas, que producen mucho dolor, y esos dolores, o una hipertensión venosa, y esos dolores se caracterizan por ser dolores bien localizados muchas veces, y también vamos a tener los dolores de tipo vascular, ¿verdad? Que puede ocurrir por obstrucción de las arterias. Esta obstrucción de las arterias puede deberse a distintas causas. Por ejemplo, una trombosis de estas arterias, ¿verdad? Por ejemplo, en el síndrome de Ehrlich, ¿verdad? Que vendría a ser una trombosis de la arteria aorta en su porción distal, que vamos a tener un dolor en ambos miembros inferiores, ¿verdad? En ambos miembros inferiores, y vamos a tener un cambio de coloración incluso de los miembros inferiores. Vamos a ver que se encuentran ligeramente cianóticos, ¿verdad? O podrían ser en un síndrome de Raynaud, que Raynaud puede ser básicamente fisiológico, en el caso de que una persona siente mucho frío. Famoso, ustedes, los que son más blanquitos, van a saber que salen al frío y automáticamente se le quedan los labios azules, la punta de los dedos azules, ¿verdad? Eso es fisiológico, ¿verdad? A causa de la contractura exagerada muscular de los vasos a nivel de los miembros, pero también puede deberse a alguna alteración, ¿verdad? Alguna alteración reumatológica, que generalmente esto aparece más en las patologías reumatológicas, ¿verdad? Acá tienen un resumen de lo que vendría a ser cada una de ellas, ¿verdad? Oclusión por tromboembolia, estenosis gradual, síndrome de Ehrlich y síndrome de Raynaud. Esto es básicamente una especie de semiología más resumida de cada uno de ellos para que ustedes puedan ir comparando. Y esto es algo que ya expliqué, ¿verdad? Tromboflebitis y fleotrombosis, ¿verdad? Muchas gracias por escucharme durante 2 horas de seguida. ¿Se entendió todo? Sí, profe, se entendió todo muy bien. Sí, doctor. Claro, Doctor,